Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar otra vez en Atlisco, la tierra de mis antepasados. Yo me siento muy orgulloso y muy vinculado a este municipio. Considero que tiene un extraordinario potencial que tenemos que detonar, así como lo debemos detonar en el estado de Puebla. Este evento es de gran relevancia para mí y para el gobierno del estado, porque una vez más estamos demostrando que hacemos las cosas de cara a la sociedad, que estamos confiados en que el desarrollo y el progreso de Puebla solamente se puede dar si logramos transformar los 217 municipios, y por eso hemos procurado desde el primer día de mi administración estar entregándoles a los presidentes municipales, a las presidentas municipales, los recursos que les corresponden sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de criterio subjetivo como se daba anteriormente. Por eso le agradezco mucho al presidente municipal de Atlisco, a mi amigo Ricardo Camacho, que haya organizado este evento y que le dé la oportunidad a los ciudadanos de poder constatar lo que estamos haciendo en el gobierno de Puebla. También, por supuesto, agradecemos la presencia y el apoyo de Miriam Galindo, diputada al Congreso del Estado, que ha sido una extraordinaria aliada de mi gobierno para poder aprobar reformas en beneficio de Puebla, en beneficio de los poblanos, como la reforma electoral, como la reforma de PPS, que nos va a permitir lograr mayor inversión privada para proyectos públicos. Estamos viviendo un momento extraordinariamente complicado. A nivel mundial vemos una crisis económica terrible, vemos una enorme volatilidad en los mercados financieros, en Asia, en Europa y por supuesto en los Estados Unidos. Y esto por supuesto que nos afecta, esto por supuesto que nos impacta. México no es una isla, Puebla no es una isla. Hoy estamos inmersos en la globalización. El 90% de nuestras exportaciones del estado de Puebla va hacia los Estados Unidos y particularmente están concentradas en productos de manufactura, de alto valor agregado, en bienes durables. Y cuando hay una crisis económica o cuando hay una recesión, lo primero que dejan de adquirir los americanos o los europeos son los bienes durables. Por eso debemos estar muy conscientes todos y ver la forma de enfrentar esta crisis. Esta crisis requiere medidas por parte del sector privado, pero también por parte del sector público. Yo entiendo que había un calendario de participaciones programadas, aprobadas por la Cámara de Diputados, que se les entregó a ustedes como presidentes y presidentas municipales, pero también que se me entregó a mí como gobernador. Y de ese calendario, desgraciadamente, no se han cumplido los montos esperados. A nivel del gobierno del estado, hemos dejado de recibir 666 millones de pesos, con los que nosotros contábamos porque estaban en la ley de ingresos, porque estaba en el estimado que nos envió la Secretaría de Hacienda, y sin embargo nos ha obligado a tomar decisiones difíciles, porque los gobiernos, como los ciudadanos, no podemos estar gastando más de lo que ingresamos, no podemos estar gastando más de lo que tenemos disponible. Y yo entiendo que en ocasiones la deuda es una tentación, y la deuda puede servir en algunos casos para algún proyecto productivo que pueda tener una fuente de retorno, o para una gran obra de infraestructura que va a detonar un crecimiento, un potencial, y que va a generar un beneficio económico relevante o social muy trascendente. Sin embargo, nunca debemos ver la deuda como un elemento que nos permita pagar gasto corriente, que nos permita pagar la nómina o que nos permita pagar la operación del gobierno, ni estatal ni municipal. El año pasado, por ejemplo, el gobierno de Puebla pidió 2.500 millones de pesos prestados, y fue fundamentalmente para sostener el gasto corriente. Y esto me ha obligado, desde el inicio de mi administración,
a reducir 30% el gasto corriente del gobierno. Y estas son decisiones difíciles. Esta es una medicina muy amarga. Sin embargo, yo tenía muy claro que era insostenible mantener el ritmo de gasto burocrático que se tenía en Puebla, porque el año pasado se pidió prestado. Este año hubiera yo podido utilizar los 2.500 millones de pesos que autorizaron los diputados de la legislatura anterior para mantener ese gasto corriente, y después en el 2012 ¿qué haría? O en el 2013, o en el 2014, cuando ya no hubiera capacidad crediticia o capacidad de financiamiento para Puebla. A mí me dejaron una deuda de 9,000 millones de pesos. Se dice fácil, pero eso implica mes a mes que tenemos que estar utilizando recursos que se podrían haber utilizado para hacer obras de agua, de drenaje, de energía eléctrica, para infraestructura carretera o incluso para gasto operativo del gobierno, y que tenemos que estarlo pagando a los bancos para enfrentar la deuda que tiene el Estado. Es decir, entiendo perfectamente la situación que ustedes están viviendo. Es la misma situación que enfrento como gobernador. Sin embargo, yo siempre he pensado que no hay que estar viendo hacia atrás, no hay que estar lamentándonos por el pasado, por la deuda que les dejaron los expresidentes municipales, ni hay que estar viendo solamente la dificultad del momento, sino hay que estar pensando en el futuro. ¿Cuál es el municipio y cuál es el estado que soñamos? ¿Por qué quisieron ser candidatos o candidatas a la presidencia municipal? ¿Por qué tenían la aspiración de dirigir los destinos de su pueblo? Esa es la esencia. Y en este sentido tenemos que entrar en un ejercicio de priorización, como gobiernos, así como lo hacemos a nivel ciudadano, así como lo hacemos en nuestros hogares. Hay que ver cuáles son las obras que tienen mayor rentabilidad social, dónde podemos garantizar el mayor impacto por cada peso invertido. Y en este sentido, los invito y por supuesto les ofrezco el apoyo de mi gobierno, de Roberto Moya como secretario de Finanzas, que tiene una gran experiencia administrativa, de Cabalán Macari, el secretario de Administración, para que puedan orientarnos, para que puedan buscar la forma de reducir su gasto corriente, porque este fenómeno puede continuar hasta fin de año. Y si no tomamos las medidas ahora, a fin de año podemos estar teniendo dificultad para pagar los aguinaldos, para mantener la operación simple del gobierno municipal o del gobierno estatal. Por eso debemos siempre estar previendo las cosas. El día de hoy se entregaron 886 millones de pesos. Y yo entiendo que la circunstancia que vive el país, la circunstancia que vive el mundo, a veces nos haría pensar a todos que nos tocó enfrentar la situación más difícil de la historia, que estamos en el peor momento posible. Y sin embargo, no es cierto. Yo creo que si vemos desde el punto de vista de recursos, si vemos desde el punto de vista de las atribuciones, de las facultades, tanto del gobernador como de los presidentes municipales, hoy tenemos la mayor posibilidad en la historia de hacer una diferencia. A pesar de que hemos recibido 5.2% menos de lo que estaba estimado, quiero decirles